Medicorsa, líder en el mercado ecuatoriano. Por más de 30 años brindando al sector hospitalario equipos y soluciones integrales de alta calidad. Representante para Ecuador de Herve Electromedicine. Líder mundial en soluciones de electrocirugía, con aplicación en el área de endoscopía digestiva para casos como POEM, SD, polipectomías, CEPRE, esófago de Barrett, con uso de sistemas de argón plasma e hidrodisección. Nuestra presencia está avalizada por los más importantes centros de endoscopía digestiva del país, que han confiado en la alta tecnología y servicios ofrecidos por Medicorsa. Ravesol es rabeprazol de 20 miligramos de Laboratorios Eurostaga S.A., el único inhibidor de la bomba de protones que ofrece una doble protección y una doble efectividad. Se ha demostrado que Ravesol es el único inhibidor de la bomba de protones que presenta un segundo mecanismo de acción en la protección de la mucosa. Aumenta el contenido de mucina gástrica 2,6 veces en relación a la mucina secretada en presencia de placebo. Ravesol, a diferencia de otros inhibidores de la bomba de protones, presenta un metabolismo principalmente a través de una vía no enzimática. Esto lleva a menos alteraciones de su farmacocinética y farmacodinamia. Por esta misma razón, Ravesol presenta menos interacciones medicamentosas en relación a otros inhibidores de la bomba de protones. En relación a su eficacia, una sola dosis de Ravesol presenta un inicio de acción más rápido. Ofrece un efecto antisecretor superior durante 24 horas y aumenta el pH intragástrico más que otros inhibidores de la bomba de protones. La posología recomendada en enfermedad ácido péptica es de una cápsula de Ravesol a cualquier hora del día, ofreciendo una cómoda administración y una alta adherencia al tratamiento. Ravesol igualmente se constituye como una excelente alternativa en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, junto a los antimicrobianos de elección. Por todas estas razones, Ravesol se convierte en el tratamiento eficaz, seguro y tolerable para tratar la enfermedad ácido péptica. Ravesol, doble protección, doble efectividad. Nuliteli, el tratamiento efectivo para una completa limpieza intestinal, brindando seguridad y tolerabilidad. Volvimos y lo hacemos con más fuerza que nunca. Usted nos conoce y seguiremos siendo un aliado en la lucha constante por la salud para usted y sus pacientes, buscando la claridad y calidad que nos caracteriza, haciendo que su trabajo sea más fácil, porque estamos trabajando junto a usted para que el resultado sea claro. Porque lo importante no es ver, lo importante es ver con claridad. Gracias por contar nuevamente con nosotros. Nuliteli, limpieza intestinal completa. En todos los subtipos del síndrome de intestino irritable con presencia de diarrea, estreñimiento o mixto, hay dolor y flatulencia. Colipan y Colipan Plus, efectivos en el control global de todos los síntomas y subtipo de síndrome de intestino irritable, demuestran mejoría del dolor abdominal frente a la mebeverina. Colipan Plus, combinación de trimebutina más simeticona, disminuye efectivamente los síntomas asociados a distensión abdominal y flatulencia. Colipan y Colipan Plus le brindan seguridad a su paciente sin los efectos de los receptores de los antagonistas del calcio, como son los anticolinérgicos y los cardiovasculares. Colipan cuenta con la más amplia gama de presentaciones. Colipan tabletas de 200 miligramos, 300 miligramos, de liberación prolongada, Colipan Plus y la exclusiva presentación de Colipan inyectable. Y si el estreñimiento aparece, tómalo suave. Neolax recupera suavemente el hábito intestinal. Neolax es superior a la lactulosa en mejorar la frecuencia y la consistencia de las heces y no produce distensión abdominal ni cólicos. Neolax polietilenglicol 3350 tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. Neolax, disponible en todas las farmacias del país en sus dos presentaciones: sobres con dosis exactas para adultos y frasco con dosificador para niños.
Doctor, doctora, recuerde que aunque estemos alejados por las actuales circunstancias, siempre estaremos junto a usted. Endial Digest, perfecta combinación digestiva. Cuando coexisten trastornos motores funcionales como el síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional u otros con déficit enzimático, los síntomas tienden a recurrir a intervalos muy variables y tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Endial Digest es la perfecta combinación digestiva. Cinitaprida más pancreatina y simeticona. Ofrecen eficaces efectos eukinético, enzimático y antiflatulento en un solo comprimido. Ideal para el control de alteraciones digestivas donde coexisten trastornos motores y deficiencia enzimática. Eficaz regulación de la motilidad a lo largo de todo el tubo digestivo. Mayor potencia enzimática y antiflatulenta. Dosis: un comprimido 15 minutos antes de cada comida. Doctor Otero, perdón, ¿podemos dejar un ratito de compartir, podemos dejar de compartir un minuto pantalla para poder iniciar con su presentación? ¿Sí? Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este módulo de páncreas. Quiero presentar la primera charla que va a estar a cargo del doctor William Otero. El doctor William Otero es médico gastroenterólogo de Colombia, es profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que va a dar es pancreatitis crónica. Bienvenido, doctor Otero. Disculpen, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el módulo de páncreas. Quiero presentar al doctor William Otero, que va a iniciar este módulo de páncreas. El doctor William Otero es médico especialista en gastroenterología de Colombia y es profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
y el tema que va a iniciar es pancreatitis crónica. Bienvenido, doctor Otero. Perdón, doctor Otero, ¿puede prender su micrófono, por favor? ¿Me escucha? Sí, doctor, ya le escuchamos. Doctor Recini, muchas gracias, muy amable, y para mí es un placer y honor compartir con usted esta tarde. El tema que me corresponde presentar a continuación es pancreatitis crónica, una enfermedad ayer y hoy es un síndrome. Para esta patología hay múltiples simposios internacionales recientemente publicados sobre aspectos específicos de la misma. Hay guías de práctica clínica sobre vigilancia de cáncer, la histopatología de esta enfermedad, cuándo se interviene quirúrgicamente, cuándo se hace ecoendoscopia, cuándo tiene lugar la endoscopia intervencionista, y se han publicado 2 excelentes guías de Europa y de Estados Unidos, de tal suerte que hoy día se tiene una información absolutamente abrumadora e importante sobre esta patología. Con base en lo anterior, mi conferencia será basada en las mismas. La pancreatitis crónica es una patología que es más frecuente en hombres, tiene una prevalencia variable en el mundo, pero quiero enfatizar que en Estados Unidos hay más de 56,000 hospitalizaciones al año. No sabemos en Colombia y Ecuador cuál es la verdadera incidencia y prevalencia. Se requieren estudios prospectivos grandes y sin embargo aún no los tenemos. La histología no está disponible y hoy día no es posible diagnosticar pancreatitis crónica incipiente por histología, que sería lo ideal, de tal suerte que el diagnóstico es clínico y en imágenes. El impacto de esta patología está reflejado en esta transparencia. La tercera parte de pacientes con esta patología no trabajan en lo mismo una vez adquieren esta enfermedad. 40% dejan de trabajar. La sobrevida a 10 años disminuye notablemente. 70 versus 93% el control, a los 20 años 45 versus 65%, y es una patología que predispone al cáncer de páncreas. 2% a los 10 años, 4% a los 20 años, y si hay una pancreatitis crónica hereditaria, el riesgo de cáncer es 69 veces. Diversos metaanálisis esto lo han demostrado. El cáncer de páncreas es una complicación importante de esta enfermedad y altera notablemente la calidad de vida comparado con los controles. Clásicamente se ha considerado que en esto consiste la enfermedad. Episodios inflamatorios recurrentes que progresivamente resultan en fibrosis con alteración endocrina y exocrina. Muchos pacientes inician con una pancreatitis aguda y en el curso de los años pueden presentar una pancreatitis y se ha encontrado que después de un episodio de pancreatitis aguda, casi 80% no vuelven a tener pancreatitis aguda. 21% tienen pancreatitis recurrente. 13% de ellos no harán crónica pancreatitis y 8% tendrán esta temible complicación. Diversos factores de riesgo han sido claramente identificados: el alcohol, el tabaco, la historia familiar. Hay un grupo que son idiopáticos, autoinmunes, pancreatitis aguda recurrente y obstructiva. El alcohol tiene unas influencias profundas en el páncreas. El efecto del alcohol consumido crónicamente puede producir fibrosis, calcificaciones, disminución del flujo sanguíneo, efectos directos en las células ductulares y acinares, se disminuye la síntesis proteica, se promueve un aumento de la inmunidad y igualmente se ha encontrado que el tabaquismo es un factor de riesgo. Los factores de riesgo más importantes hoy día son el tabaco y el licor. Ha habido un consenso mundial para establecer y estratificar estos factores de riesgo y están disponibles a nivel mundial, pero voy a enfatizar que el alcohol, fumar, historia familiar son lo más importante para esta patología. Este es el concepto que se tenía en el pasado. Hay una noxa que llega al páncreas, produce inflamación, se activa la célula estrellada y progresivamente hay un daño irreversible, que finalmente hay fibrosis y desaparece el parenquima pancreático, trayendo las diversas complicaciones de la enfermedad. Entonces, ese concepto terminaba en que el paciente finalmente tendría dolor, pérdida de la función,
Pero hay algo importantísimo que vamos a destacar aquí ahorita. Esta parte final de fibrosis, atrofia, reemplazo del parenquima, un día debió comenzar por algo más sencillo. Y esto es lo que ha hecho que hoy día se conciba de que puede haber inflamación sin fibrosis, puede haber atrofia, puede haber insuficiencia pancreática exocrina y diabetes sin necesidad de que haya totalmente fibrosis y destrucción del páncreas. Y puede haber metaplasia antes de que exista el cáncer de este órgano. Este sería aproximadamente lo que hoy se conoce como el consenso mundial o internacional sobre el nuevo concepto mecanístico de la patología. Hay gente en riesgo de una susceptibilidad, viene una noxa inicial como la pancreatitis aguda, que puede recurrir, viene una pancreatitis crónica temprana, la cual podrá resolverse, o idealmente, antes de que aparezca tanta complicación, sería disponer de una biopsia del páncreas. Eso hoy no es posible por ningún método. Una vez se puede establecer la pancreatitis crónica y dependiendo de la alteración específica fisiopatológica dentro del páncreas, puede haber disregulación inmune, que dará fibrosis y esclerosis, disfunción acinar, falla pancreática, disfunción de los islotes con diabetes mellitus tipo 3, dolor patológico, dará un síndrome doloroso, metaplasia, dará cáncer. Con esto quiero enfatizar que esta patología hoy día se ha vuelto absolutamente compleja y todo el mundo está claramente identificado con un concepto antiguo, que solamente con alteraciones morfológicas severas, radiológicas, endoscópicas, se puede hacer el diagnóstico. Recientemente, con respecto a biomarcadores, todo el mundo quiere encontrar biomarcadores que pueden identificar la patología. Voy a compartir con ustedes esta publicación reciente en la cual se ha encontrado que cuando la amilasa de origen pancreático tiene menos de 12 unidades por litro, tiene una alta especificidad, aunque no tan buena sensibilidad, pero voy a enfatizar que en la medida en que disminuye la producción de amilasa en el páncreas, más acerca a una pancreatitis crónica, al contrario de una pancreatitis aguda. Y más recientemente, con respecto a los factores etiológicos, existe esta segunda versión del TIGAR-O, que es básicamente la T, son condiciones metabólicas o tóxicas, alcohol, tabaco, hipercalcemia, hiperlipidemia, falla renal crónica, medicamentos, toxinas, idiopática, que aparecería antes de los 35 años, tardía después de los 35 años. Aquí se incluye una crónica pancreatitis tropical con calcificaciones. La parte genética, hay múltiples síndromes genéticos que pueden producir esta entidad, son los menos frecuentes. Hay pancreatitis autoinmune tipo 1, tipo 2. Hay una recurrente aguda pancreatitis que tiene unas características y una pancreatitis crónica de origen obstructivo en la cual ocasionalmente estará el páncreas divisum, trastornos motores del Lodi, obstrucción distal, tumores periampulares, etc. El diagnóstico se basaría en un paciente que tenga como antecedente pancreatitis aguda, pancreatitis recurrente aguda, y en la práctica diaria hay unas manifestaciones muy sutiles que las voy a conversar con ustedes, como una diarrea crónica inespecífica. Esa hay que prestarle atención. Gente que tenga diabetes de reciente aparición en un adulto, hay que el antecedente de tabaquismo, el antecedente de consumir licor, la dispepsia, y esto voy a hacer un énfasis importantísimo, el dolor o malestar en la boca del estómago o en el abdomen superior, que la gente llama gastritis. Muchos de estos pacientes que son refractarios a los tratamientos, recientemente se ha encontrado en Santiago de Compostela que hasta el 21% de ellos pueden tener pancreatitis crónica. Estas personas con un dolor en el abdomen superior, irradiado a la espalda, malestar, pérdida de peso, inmediatamente yo creo que habría que buscar esta patología. Hay otras manifestaciones como el dolor abdominal, que ese es el síntoma más importante de esta enfermedad. Y hay diversos patrones de dolor, hay periodos de dolor continuos, desaparece, otros son permanentes, y esto importa muchísimo para el tratamiento. Y asimismo puede haber, conforme avanza la enfermedad, alteraciones de mala absorción con pérdida de vitaminas liposolubles, osteopenia, osteoporosis, fractura y finalmente puede haber insuficiencia pancreática exocrina. En una palabra, entonces, hay que pensar en pancreatitis crónica
no solamente con un paciente terminal, sino que habrá síntomas iniciales. Un síntoma importantísimo es el dolor abdominal postprandial. Eso habla de una alodinia en el páncreas. Puede haber un trastorno digestivo irrelevante, puede haber intolerancia a la glucosa sin diabetes. De todas maneras, todo dolor abdominal de causa no aparente, hay que pensar en el páncreas. Las imágenes utilizadas para esta enfermedad, la ecografía no es muy exacta, tendrá alteraciones en estados avanzados de la enfermedad, es operador dependiente, hay problemas de visualizar la glándula en obesidad, pero sí será bueno para ver pseudoquistes. El TAC es espectacular para ver calcificaciones. La colangiopancreatografía por resonancia magnética, si es positivo para alteración pancreática, es suficiente. Sin embargo, una pancreatitis crónica inicial, esto puede ser negativo y no excluye entonces una pancreatitis crónica leve. Si se le complementa con el test de secretina, esto aumenta el rendimiento diagnóstico porque puede haberse conducto pancreático dilatado, estenosis, dilataciones, y la ecoendoscopia o ultrasonido endoscópico es el más sensible. Este puede ver alteración en estados tempranos, sería útil para el seguimiento, puede identificar el cáncer y permitiría diferenciar patologías que confundirían la entidad como masas, quistes, y finalmente con el advenimiento de la elastografía, hay estudios que mencionan que puede tener una mayor exactitud. Sin embargo, esto todavía faltan más estudios para decir con certeza si la elastografía ayuda o no finalmente al diagnóstico. Los rendimientos matemáticos de estas cosas dependen realmente de la evolución de la enfermedad. Un comentario que quiero enfatizar es que las calcificaciones del páncreas, si bien es cierto que la crónica pancreatitis las produce, voy a ser aquí enfático en que 68% de las calcificaciones son por pancreatitis crónica, pero también hay tumores neuroendocrinos en el 14%, neoplasias mucinosas intraductales, neoplasias malignas intraductales, cistanoma seroso y el adenocarcinoma. Todo esto puede producir calcificaciones. Los radiólogos son expertos. El doctor Rosino nos dirá ahorita cómo hace él para cuando estas calcificaciones, cómo nos ayudaría a interpretarlas. Y este cuadro recientemente publicado por el Colegio Americano de Gastroenterología resume lo que yo aquí he querido decir. Se sospecha pancreatitis crónica, se hará un examen de imágenes como resonancia magnética o un TAC. Si no es consistente el hallazgo en resonancia o TAC, se hará una ultrasonografía endoscópica. Si no es consistente esto, se puede hacer una colangiografía por resonancia con secretina. Y en pacientes que definitivamente no se encuentran nada aquí y son de alto riesgo, podría indicarse probablemente una histología del páncreas. Hay otra forma de establecer la parte clínica, no me voy a detener con ella, hay múltiples esquemas, pero en esta conferencia, si bien es cierto que esta entidad produce múltiples complicaciones, como la diabetes mellitus tipo 3C, IP, dolor y cáncer, en esta presentación yo voy a hacer alusión básicamente al manejo de la insuficiencia exocrina del páncreas y al dolor. Otras complicaciones como pseudoquistes, fístulas, obstrucción duodenal, obstrucción biliar, ascitis, trombosis esplénica no harán parte de esta presentación porque para cada una de estas complicaciones ameritaría que un experto en ecoendoscopia la realice. Yo aquí me voy a dedicar específicamente al dolor y a la IP. El dolor en esta patología se debe básicamente a que se produce por la distorsión que hay del parenquima y de la inflamación permanente constante, hay aumento de la presión, hay isquemia generalizada dentro de la glándula, las células muertas pueden desencadenar la producción de moléculas inflamatorias que activan mastocitos, plaquetas, y la inflamación también compromete a los nervios intrapancreáticos y a las estructuras perineurales. Con todas estas alteraciones anatómicas y bioquímicas e inmunológicas, el paciente finalmente va a sentir dolor. Y este dolor altera notablemente la calidad de vida de los pacientes. Esta inflamación crónica va a activar de manera progresiva y constante la célula estrellada, similar a como pasa en el hígado. Habrá fibrosis y toda esta distorsión de la arquitectura, la pérdida progresiva del parenquima,
la aparición de isquemia y lesiones neurológicas pueda finalmente dar compromiso neural y el dolor. Pero no solamente ahí, sino que sucesivamente con lo anterior se va produciendo lo que se llama la sensibilización central de este dolor, que independientemente de que deje de existir en el futuro alteraciones específicas en el páncreas, el dolor se mantiene ahí. Habrá una hiperalgesia refractaria, si se usa opioides, es un gran riesgo porque el paciente puede hacer hiperalgesia por opioides. La alodinia se está presente en estos pacientes y, como dije al comienzo, el dolor post-comida puede ser una expresión de la alodinia. Y finalmente este paciente tiene un compromiso del sistema nervioso central. Hay un dolor neuropático y muchas veces, aunque el páncreas ya no exista, se sigue sintiendo el dolor. Recientemente se ha encontrado que ese dolor no es solamente anatómico, estructural, sino que hay una convergencia con la depresión. Y en este estudio publicado este año se ha encontrado que hay genes que se superponen entre la depresión de los pacientes con pancreatitis crónica y el dolor en estos individuos. En una palabra, hay una sobreposición de genes que se asocian con depresión en los seres humanos y con dolor severo en la pancreatitis aguda. Esto añade algo más de complejidad en que el componente del dolor también tiene una participación de los genes en el individuo. Múltiples artículos existen sobre el tema y recientemente está la Guía Internacional para entender y manejar el dolor de la pancreatitis crónica. Y lo que sigue en adelante está basado en esta guía y en el par de guías europea y americana sobre cómo se maneja el dolor. 75% de los pacientes con pancreatitis aguda tienen dolor inicialmente y hasta el 97% de los pacientes pueden tener dolor con el tiempo. Prácticamente todos los pacientes con pancreatitis aguda van a tener dolor. En el pasado se pensaba que conforme desaparecía la glándula por la destrucción, el dolor desaparecía por el burnout. Esto no es cierto. Siempre el dolor va a estar presente, tendrá recaídas, remisiones, y es el síntoma más importante en estos individuos. En el 2020 no hay protocolos basados en la evidencia para manejar el dolor. Y algo muy importante, hasta 30% de las intervenciones tienen un efecto placebo. Es imprescindible. Voy a decir aquí que casi que la piedra angular para manejar el dolor es suspender y el paciente convencerlo de que debe dejar de consumir licor y consumir tabaco. El manejo del dolor es multidisciplinario. Existe un tratamiento médico con analgésicos, terapia antioxidante, enzimas pancreáticas, pero esto no tiene utilidad. Tratamiento endoscópico para eliminar cálculos, estenosis, bloqueo o neurólisis del plejo celíaco por ecoendoscopia. Realmente esto rara vez se utiliza. Cuando los expertos se les pregunta en qué momento un paciente con pancreatitis crónica amerita una neurólisis, realmente todos coinciden que son casos muy seleccionados. Y en los hospitales que tienen unidad de páncreas, prácticamente son para pacientes adictos a los opioides y para disminuir el consumo de los mismos se haría esta neurólisis que nunca es con alcohol. Muy rara vez se utiliza en la cirugía, por supuesto, para resecciones, drenaje, pancreatectomía con trasplante autólogo de islotes. Esto hay estudios recientes, pero hoy no está en la práctica de rutina. También hay que estar seguro de que el dolor no solamente está en el páncreas sin complicaciones, porque puede haber pancreático, simultáneamente puede haber de origen extrapancreático como un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, úlceras pépticas, y también puede haber complicaciones dentro del páncreas como pseudoquistes, obstrucción duodenal, obstrucción biliar, trombosis venosa, cálculos pancreáticos, estenosis. Con imágenes esto se podrá identificar y se utilizará el método respectivo para aliviar estas complicaciones que están presentes. Si no están estas complicaciones presentes, que es el foco de mi presentación, lo que se utiliza desde hace muchos años es básicamente, y voy a reiterarlo, no alcohol, no tabaco, utilizar analgésicos iniciales no opioides. En lo posible, en gastroenterología se deben evitar los opioides. Con uso crónico de ellos se puede producir el intestino narcótico
con múltiples complicaciones. Los no opioides son básicamente acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos. Los opioides menores como tramadol, codeína, se puede utilizar por el concepto de dolor neuropático y hay estudios recientes como con pregabalina y antidepresivos. Si el paciente no mejora, es la escalera de la OMS para tratar el dolor, analgésicos opioides mayores como la morfina, el fentanilo. Y ha existido una controversia fuerte de si además de los analgésicos que están en esta escalera, tendrían utilidad los antioxidantes. Al respecto, un metaanálisis de Cochrane de hace algunos años encontró que los antioxidantes disminuyen ligeramente el dolor. Hay una importancia clínica incierta. Los estudios publicados producen gran heterogeneidad cuando se van a combinar en estos metaanálisis. Y otros desenlaces como calidad de vida, disminución de analgésicos, exacerbación de la pancreatitis crónica, sobre eso no hay estudios. Sin embargo, hay un metaanálisis también de esa misma época que encuentra un beneficio marginal de los antioxidantes. Estos antioxidantes, si bien es cierto que no hay evidencia definitiva de su utilidad, lo que sí se ha encontrado experimentalmente es que los antioxidantes inhiben la célula estrellada del páncreas y no son dañinos, no son tóxicos. Entonces, uno puede decir que desde el punto de vista de la práctica clínica podrían utilizarse. El sentido común los aprueba, la evidencia está discutida, pero experimentalmente, mientras la evidencia llega, hay esta fisiopatología o plausibilidad biológica de que al inhibir la célula estrellada se podría pensar que hacia el futuro puede complicarse menos el paciente. Otra complicación importantísima es la insuficiencia pancreática exocrina. Y estos pacientes con pancreatitis crónica, prácticamente todos van a ser insuficiencia pancreática exocrina. Cuando es de origen alcohólico, a los 10 años los pacientes la presentan, la idiopática 20 a 25 años, la autoinmune 75% es el síntoma inicial en estos pacientes. Lo que sí es claro es que a mayor daño morfológico evidenciado en las imágenes, como calcificaciones, dilatación de conductos pancreáticos, más frecuentemente está la insuficiencia pancreática exocrina, la cual siempre debe tratarse. Se ha encontrado que los pacientes con pancreatitis crónica e insuficiencia pancreática exocrina, que también desarrollan diabetes, o la IP sola en estos pacientes, tiene altísimo riesgo de muerte cardiovascular. Ese es un mensaje contundente de mi presentación. La desnutrición, la mala absorción que ocasiona la IP en esta crónica pancreatitis, como en otras patologías, aumenta el riesgo cardiovascular. Y en un paciente con pancreatitis crónica, que además tenga diabetes, esta es la sobrevida acumulada en los individuos. Se ve como claramente cuando se combina diabetes e IP, la sobrevida es menor. Esta IP o insuficiencia pancreática exocrina la voy a revisar en la segunda conferencia que tengo con ustedes esta tarde. Así entonces, la IP es importantísima en esta enfermedad y debe siempre tratarse. Los mensajes que quisiera para su casa de mi presentación son estos. La pancreatitis crónica es un síndrome con múltiples causas. La lesión inicial es inflamación que progresivamente produce fibrosis, pérdida de la función. Hay que sospecharla en todo paciente que tenga pancreatitis aguda recurrente. Hay que sospecharla en pacientes con dispepsia refractaria, que insisto, en América Latina le llaman gastritis. Tiene un alto riesgo de desnutrición y esto lleva a alto riesgo de muerte cardiovascular. Tiene riesgo de cáncer de pancreático y hay guías de práctica clínica sobre cómo vigilar permanentemente a los pacientes para cáncer de páncreas. El manejo del dolor es multidisciplinario. En la clínica del dolor, el gastroenterólogo, el endoscopista, el radiólogo, el cirujano. Y la IP tiene alto riesgo de muerte cardiovascular. Gracias, muy amables por su atención. La próxima conferencia estará a cargo del doctor Sebastián Rossini. Doctor Rossini es un excelente médico especialista en diagnóstico por imágenes del Mar del Plata, especialista
en cuerpo, miembro de FAARDIT. El doctor Sebastián Rossini nos va a conversar sobre el IPMN. Doctor Rossini, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por participar. Bienvenido al simposio. Muchísimas gracias, doctor Otero. Un placer poder compartir esta mesa con usted. Primero de todo, quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología el haberme invitado a participar y poder compartir este evento con ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctor Rossini, perfecto. Muchísimas gracias. El tema que me tocó dar es la parte de neoplasia intraductal papilar mucinosa, que es uno de los tumores o de las lesiones quísticas que afecta al páncreas. Vamos a tener un poquito una visión imagenológica, que sé que a todos los gastroenterólogos le interesa muchísimo y saben mucho de imágenes, y lo complementa incluso a aquellos que hacen ecoendoscopía con su labor diaria. Dentro de los objetivos de esta charla es definir el término, bueno, un poquito recordar qué es la neoplasia intraductal papilar mucinosa, determinar las características imagenológicas, mostrar un poquito los criterios de malignidad y sobre todo conocer un poquito las guías o cómo las manejamos. La neoplasia intraductal papilar mucinosa fue descrita, para hacer un poquito de historia, en 1982, y lo gracioso para entender esta patología es cómo fue descrita. Fue descrita como un cáncer de páncreas secretor de mucina, porque hay que entender que esta es una entidad propia que incluye un espectro de lesiones, que van desde displasias leve, moderada, severa, tumores borderline, hasta el carcinoma invasivo. Pero todos tienen una particularidad, que son secretores y productores de moco y secretores de moco. Y nosotros en imágenes, a diferencia de otros, si bien está puesta la palabra neoplasia o tumor, en donde vemos una lesión ocupante en casi todas partes del cuerpo, en esta entidad particularmente, nosotros por imágenes no vamos a ver una lesión ocupante, sino realmente lo que vamos a ver es la consecuencia de esta producción de moco. Fíjense, esta es una tomografía con contraste en donde podemos ver la dilatación del conducto pancreático principal sin ninguna lesión estenosante, ni ocupante, ni litiasis, como puede estar referente, por ejemplo, a una pancreatitis crónica, que vemos las litiasis dentro del ductus. No. Dilatación del conducto, incluso en este sector casi de 10 milímetros, y esto se debe a que estas células, que pueden ser de displásicas hasta carcinoma, como pueden ver en esta pieza quirúrgica, este es el epitelio normal, y van a ver que empieza a haber cierto grado de displasia, e incluso fue descrito como un carcinoma in situ. Son gran productores de moco, por eso tienen gran cantidad de moco dentro intracelular, y lo que van a ver es que este moco lo secreta dentro de la luz del ducto accesorio, o en este caso el ducto principal, y eso es lo que vemos nosotros, la consecuencia de que estas células secreten moco a los ductos, y nosotros vemos la dilatación de esos ductus. Es por eso que dentro de los sinónimos que recibió durante años esta entidad está la ectasia ductal mucinosa, el adenoma velloso, neoplasia papilar, carcinoma papilar, tumor pancreático productor de mucina y seguramente muchos otros. Pero ya desde 1996 la Organización Mundial de la Salud definió a todas estas entidades, las unificó bajo el nombre de neoplasia intraductal papilar mucinosa, o IPNM en siglas en inglés. Ahora la pregunta, al tener el término mucina o neoplasia mucinosa, ¿es igual una neoplasia intraductal papilar mucinosa que una neoplasia quística mucinosa? Dos entidades tumorales quísticas del páncreas. Vamos a ver que acá tenemos dos casos distintos, uno con una resonancia con contraste y otro con una tomografía, donde vemos dos lesiones quísticas, más o menos del mismo tamaño, una sin septos, otra con septos, y vamos a ver que son dos entidades distintas y dos patologías distintas. ¿Y cómo hacemos con imágenes para diferenciarlo? Sin lugar a dudas, las dos son entidades mucinosas y las dos son entidades premalignas o malignas, tanto la neoplasia intraductal papilar mucinosa como la neoplasia quística mucinosa. Pero en sí son entidades totalmente independientes y con diferente incluso pronóstico. La neoplasia intraductal papilar mucinosa epidemiológicamente se da más frecuente en hombres que en mujeres, en un 60% aproximadamente, pero sí es importante, generalmente se dice que es la enfermedad de los abuelos, porque está entre la sexta y octava década, no tiene estroma ovárico en la parte histológica, y la parte fundamental, que es como nosotros hacemos el diagnóstico, es que tiene una comunicación con el conducto pancreático principal. También es multicéntrico, fíjense que son múltiples en el 25 a casi
41% de los casos, o sea, casi la mitad de los casos puede llegar a tener más de uno, y sobre todo a medida que avanzan los métodos por imágenes, aumenta nuestra resolución espacial y podemos ver cada vez más quistes. Y tienden a la recurrencia. Entonces, fíjense, esta lesión quística unilocular con septos ubicada en la región caudal del páncreas puede ser varias entidades. Puede llegar a ser una neoplasia quística mucinosa, si fuera una mujer joven. Puede llegar a ser incluso un pseudoquiste si hay un paciente con antecedentes de pancreatitis. Pero fíjense que la parte epidemiológica que a veces nosotros desde el punto de vista de imágenes nos olvidamos es muy importante. Porque fíjense que este es un hombre de 75 años. Así que seguramente esto ya no va a ser una neoplasia quística mucinosa. Y si se fijan, haciendo una colangioresonancia, sobre todo, también se puede por tomografía, pero vamos a ver que es mucho mejor la colangioresonancia para detectar esta comunicación, vemos que esta lesión quística comunica con el ducto pancreático principal. Y además, si vemos en detalle, vamos a ver que hay otras lesiones quísticas más chiquititas que también comunican. Es como hacemos el diagnóstico de una neoplasia intraductal papilomatosa de ducto accesorio. En este caso se operó y ya tenía células displásicas moderadas. Para diferenciarla de la neoplasia quística mucinosa, que es mucho más frecuente en mujeres, 95% de los casos, y mujeres sobre todo jóvenes. Por eso se dice que la enfermedad de las madres, cuarta o quinta década, presenta estroma ovárico, a diferencia de la neoplasia intraductal papilomatosa que no tiene, y nosotros por imágenes lo que vemos que no tiene comunicación con el conducto pancreático principal, y rara vez es múltiple. Entonces, esta lesión quística que se presenta en una mujer joven de 46 años, aunque sea sintomática, con este tamaño sabemos o tenemos que descartar que sea una neoplasia quística mucinosa solamente por la epidemiología y el tamaño de la lesión quística. Pero además le hacemos una colangioresonancia y claramente podemos ver que el conducto pancreático principal pasa por detrás de esta lesión y no tiene comunicación con la misma. Una paciente se terminó operando y era un cistoadenoma mucinoso. Temas muy importantes para diferenciar entre estas dos lesiones mucinosas es la epidemiología. Recordar que la neoplasia quística mucinosa es la enfermedad de las madres, mientras que la neoplasia intraductal papilomatosa es de la de los abuelos. Tanto en varón, un poco más frecuente que incluso que la mujer. Y el otro punto importante es que nosotros por imágenes, lo mismo que hace igual econdoscopía, es ver la comunicación que tengan estas lesiones quísticas, sobre todo las de ductos accesorios, con el conducto pancreático principal. Cuando no hay comunicación, descartamos esta entidad, la neoplasia intraductal papilar mucinosa, mientras que cuando hay comunicación es como hacemos el diagnóstico de esta entidad. Ese es el punto clave. Existen varias clasificaciones, obvio que en base al grado de celularidad, si es, como hablamos ya, displasia, borderline, o ya es un adenocarcinoma. También está la clasificación si es en base al tipo de epitelio que tenga, si es gástrico, intestinal, pero la que nosotros usamos desde el punto de vista de imágenes es la clasificación morfológica, porque obvio que las otras necesitan una biopsia, y la vamos a diferenciar en aquellas que son ductales principales o tipo 1, que en realidad lo que está dilatado, lo que nosotros vemos es la afectación del ducto pancreático principal, o sea, las células secretoras de moco están en el ducto pancreático principal y secretan el moco hacia el mismo y nosotros lo vemos dilatado. Aquellas que son de ductos accesorios, que lo vamos a ver como lesiones quísticas, pero con esta característica que es que comunican con el ducto pancreático principal, y las que son mixtas, o sea, dilatación del conducto pancreático principal, como en este caso, asociado a ductos accesorios dilatados. ¿Y por qué es tan importante esta diferenciación morfológica desde el punto de vista de imágenes? Ya sea por tomografía, resonancia o econdoscopía, porque como ya sabemos tienen diferentes pronósticos y diferente tratamiento. Vamos a ver, estos son los estudios de calidad que estamos teniendo hoy en día, tanto en tomografía como en resonancia. Fíjense, una tomografía, una adquisición coronal, una reconstrucción coronal de una tomografía del abdomen con contraste endovenoso, y fíjense el detalle anatómico que estamos teniendo, en donde vemos el correcto realce del páncreas y vemos perfectamente el ducto pancreático principal. Muchas veces usamos ciertas software especiales
para, que se llama Mini-MIP, para ver sobre todo, intensificar los líquidos y poder ver mejor este ducto. Y la resolución que obvio se está teniendo hoy con la colangioresonancia, donde se ve perfectamente el conducto pancreático principal, y fíjense que bien se ve el ducto accesorio que desemboca el ducto principal en la papila mayor y un pancreas divisum que desemboca en la papila menor. El conducto pancreático principal tiene que tener entre 2 a 4 milímetros, generalmente menor a 5 milímetros. Pero bueno, vamos a empezar con algunos casos para ver cómo nosotros llegamos al diagnóstico. Este es un hombre de 69 años, muy importante, tiene dolor y tiene otra cosa importante que a veces nos olvidamos, sobre todo los imagenólogos, tiene un antecedente familiar de cáncer de páncreas. Si vemos esta dilatación del conducto pancreático principal que predomina en la región cefálica, incluso vamos a ver que tiene más de 10 milímetros, más de 1 centímetro de dilatación, y que no existe ninguna causa obstructiva de esta dilatación. Eso es lo primero que tenemos que ver, que no haya una litiasis, que no haya un tumor, aunque sea un pequeño tumor que esté produciendo esta dilatación. No, es una dilatación sin cambio de calibre. Incluso podemos ver cómo, este es el duodeno, podemos ver cómo la papila protruye en el duodeno. Así se hace el diagnóstico de una neoplasia intraductal papilar mucinosa de ducto principal o tipo 1. Este paciente se le hizo una endoscopía y, no voy a hablar porque ustedes son los especialistas, pero se ve la secreción de moco a través de la papila, algo bastante sugestivo, no totalmente específico, pero bastante sugestivo de esta entidad. Y además se hizo una econdoscopía confirmando la dilatación del conducto pancreático principal y haciendo el diagnóstico de una neoplasia intraductal papilar mucinosa tipo 1 en un paciente bastante joven que fue a cirugía y determinó, sobre todo en un sector, se detectó una imagen nodular donde ya había carcinoma invasivo. Y viéndolo retrospectivamente, tanto en la tomografía como en la econdoscopía que se había pasado del alto, esa imagen nodular estaba presente. Y se nos había pasado del alto, pero bueno, la conducta sigue siendo la misma, que es quirúrgica. Esto fue una neoplasia intraductal papilar mucinosa, ducto principal, tipo 1, con ya un foco de carcinoma invasivo. Hay varias guías, sobre todo las más utilizadas son la de Seda y Fukuoka, pero hay muchas otras guías, sobre todo más para el manejo de las lesiones quísticas de páncreas. Tanto para la IPNM, las más conocidas son las de Seda y Fukuoka, con sus diferencias. Pero sí, lo que dicen es que tanto la neoplasia intraductal papilar mucinosa del ducto principal o mixto tiene un alto riesgo de malignización. Es por eso que cuando el paciente se encuentra en condiciones, la conducta recomendada es la quirúrgica, sobre todo cuando el ducto principal, vamos a ver, es mayor a 1 centímetro de diámetro. Y cuando se operan y hay células displásicas o borderline, la sobrevida es del 100%, mientras que si ya hay células de carcinoma, de adenocarcinoma, va a depender, la expectativa de vida cae mucho y va a depender del grado de invasión. Vamos a ver otro caso, fíjense, este es un hombre de 74 años con dolor epigastrio y amilasa elevada con un diagnóstico clínico obvio de pancreatitis. Ya tenía otros antecedentes de pancreatitis. Generalmente las pancreatitis leves no se le pide hoy por hoy un estudio por imágenes, pero sí seguramente se le va a pedir cuando hace pancreatitis a repetición. Y fíjense que este paciente, lo que podemos ver es el páncreas con un poco el parénquima menor de realce en la región cefálica comparado, fíjense acá, con la región caudal, y lo que vamos a ver es alteración leve del tejido graso adyacente a la región cefálica, signos de pancreatitis aguda. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que cuando hay una inflamación del páncreas, lo que hay es un aumento de la presión del tromparénquima y colapsa los ductos. Y acá casualmente el ducto pancreático principal está dilatado. Siempre que vean una pancreatitis con los ductos principal dilatados, siempre la pancreatitis aguda va a colapsar. Tienen que sospechar que es una pancreatitis aguda sobre una pancreatitis crónica, una reducción de una pancreatitis crónica. Tenemos que ir a ver las litiasis. Es que hay un tumor proximal que está dilatando el ducto, y acuérdense que ambas entidades favorecen a la pancreatitis, tanto el tumor como la pancreatitis crónica. Fíjense, o como en este caso, que podemos ver toda la dilatación del conducto pancreático principal en el paciente con la pancreatitis cefálica, sin cambio de calibre. Fíjense incluso cómo protruye hacia el duodeno esta lesión quística, y esto era una neoplasia intraductal papilar mucinosa con una pancreatitis, porque recordemos que el moco viscoso, tanto en los ductos accesorios o principales, predispone a la pancreatitis. Vamos a ver otro caso. Este es un hombre con un control oncológico y lo que podemos ver es una lesión quística en el proceso uncinado. Ahora la pregunta es, ¿esta lesión quística en un hombre mayor, qué? ¿Es un cistosarcoma seroso por la edad? Obvio que la neoplasia quística mucinosa no es. ¿Será un IPNM? Bueno, tenemos que ver la comunicación con el ducto pancreático principal. Fíjense, como vemos, fíjense en esta tomografía, en la misma tomografía con contraste endovenoso,
usando estos procesamientos de ponderar el líquido, podemos ver la lesión quística, que es en forma de racimo de uvas, se dice, y vemos perfectamente la comunicación con el ducto pancreático principal, en lo que es un IPNM, ducto accesorio, pequeño tamaño, que realmente se van controlando, sobre todo menos de 3 centímetros, en un paciente sin antecedentes de padres oncológicos de páncreas, sin dolor, sin nada, realmente se controla, y como vamos a ver, preferimos siempre el control oncológico, el control de los quistes, disculpe, por colangioresonancia. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta lesión quística, por más tomografía y procesamiento que hagamos, realmente quedaba muchas dudas, sobre todo que en una mujer, muchas dudas si existía o no comunicación con el ducto pancreático principal. Entonces estamos en la duda si esto realmente era una neoplasia intraductal papillosa, si era una neoplasia quística en una paciente un poquito mayor de la edad, pero a veces puede pasar, es más frecuente un poco más temprano, pero a veces puede estar en mujeres mayores, o si lo que estamos en ante un cistoedema seroso, porque estaba justo en región cefálica. Pero no lo podíamos definir con tomografía, entonces fíjense, al hacer una colangioresonancia, en este caso utilizamos inyección de morfina. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina no disponemos de secretina, porque no está avalada por la ANMAT. La ANMAT es como la FDA, pero local de Argentina. Entonces utilizamos morfina, y lo que va a producir es una dilatación del ducto pancreático principal, además de la vía biliar, y podemos ver claramente cómo esta lesión quística con septos tenía una comunicación con el conducto pancreático principal. Pero además fíjense cómo podemos ver que había otra lesión quística del ducto accesorio más pequeñita que no se veía en tomografía. La resonancia tiene mejor resolución para ver las lesiones quísticas. Es sobre todo la colangioresonancia para ver las comunicaciones de estas lesiones quísticas. Y sobre todo, cuando no disponemos de secretina, la utilización de morfina mejora la calidad de la colangiopancreatografía por resonancia, debido a que va a producir una contracción del esfínter de Oddi. Si bien es mejor el uso de secretina, nosotros no disponemos, la dosis es muy baja y lo administramos previo a la adquisición de la colangioresonancia. Y tiene mucha utilidad en la evaluación de las lesiones quísticas, que puede llegar a ser una IPNM de ducto accesorio. Fíjense en este hombre, pero muy importante la clínica, con dolor y antecedente paterno de ocea de páncreas. Tiene esta lesión quística en el proceso uncinado del páncreas, le hacemos la colangioresonancia con inyección de morfina en los sectores crudos. En las imágenes crudas podemos ver que tiene una comunicación con el ducto pancreático principal en una lesión mayor de 3 centímetros, 4,5 centímetros de diámetro, pero en un paciente con clínica y antecedentes de páncreas. Esto nos tiene que hacer sospechar realmente ciertos estigmas de malignidad. Este paciente fue a cirugía y ya tenía, fíjense, en la lesión quística, como se ve en la macro y como lo vemos por imágenes, ella tenía displasia moderada. Recuerden, los IPNM de ductos accesorios tienen riesgo de malignidad muchísimo menor que los ductos principales o mixtos. Las conductas, no vamos a entrar en tema de esto porque el manejo en general es multidisciplinario, pero cuando son menores a 3 centímetros de diámetro, sin ningún estigma de malignidad, se hacen seguimiento. Cuando son mayores a 3 centímetros de diámetro, en la lesión quística accesoria, con ciertos estigmas de malignidad, se evalúa la cirugía, y cuando son mayores a 3 centímetros sin estigma de malignidad, obvio que tiene una evaluación multidisciplinaria en base al tamaño del quiste y muchas otras cosas. Pero en sí no es tan estricto el manejo diario, como dice a veces las guías de SEDA y FUBOCA, sino muchas veces es un manejo multidisciplinario. Vamos a ver otro caso, una dilatación del ducto pancreático principal distal, con múltiples lesiones quísticas en todo el páncreas de ductos accesorios que comunican con el ducto pancreático principal. Lo primero que tenemos que ver es que este paciente tiene dolor epigástrico y tiene antecedentes previos de pancreatitis. Lo primero que tenemos que descartar que en este sector de cambio de calibre no exista un tumorcito. Eso es una de las cosas principales que tenemos que descartar, y eso lo hacemos con las imágenes morfológicas. Vamos a ir a buscar, ya sea por tomografía o resonancia, que no exista ni una litiasis ni un tumorcito en el cambio de calibre, como en este caso. Usamos mucho la secuencia de difusión. Este paciente se operó porque esto se hizo el diagnóstico de una IPNM mixta y resultó ser ya un carcinoma invasivo de una IPNM mixta o tipo 3. ¿Cuáles son los estigmas imaginológicos o aquellos criterios que nos tienen que hacer sospechar ya cierta transformación maligna? Cuando en el IPNM tipo 1 del ducto principal, el diámetro del ducto principal es mayor
a 1 centímetro. Eso es muy importante porque fíjense que si bien no está presente muy seguido, menos del 80%, cuando está presente tiene una especificidad de malignidad ya de transformación maligna a carcinoma mayor al 90%. Y sobre todo también la extensión de esa dilatación. Mientras más extenso es, sobre todo mayor al 50%, más riesgo de células tumorales. Fíjense en este caso, que lo vamos a ver que vemos la dilatación del conducto pancreático principal claramente mayor a 1 centímetro, debe tener unos 4 o 5 centímetros. Fíjense además que tiene una extensión mayor al 50%. Eso ya simplemente nos tiene que decir, esto no solamente es un IPNM, sino tiene que ser signo de malignización. Además, fíjense, es relativo el tamaño de más de 3 centímetros en los IPNM accesorios. La presencia de nódulos o masas, como en este caso, fíjense, todos nódulos dentro de esa dilatación nos tienen que hacer sospechar ya malignización, la presencia de septos, paredes gruesas. Obvio que en los controles el aumento de tamaño, y algo que siempre nos olvidamos, por lo menos los imagenólogos, es la clínica de los antecedentes. Es saber si el paciente tiene clínica de dolor epigástrico o antecedentes de paternos o de familiares de cáncer o de páncreas o, por ejemplo, antecedentes de pancreatitis previa. Vamos a ver unos casos, fíjense, en este hombre con síndrome colorectal subagudo, vemos la dilatación de la vía biliar, pero además vamos a ver que hemos dilatado con múltiples quistes accesorios y el ducto principal, lo que corresponde en el páncreas, un IPNM mixto. Pero fijémonos que cuando vemos un IPNM asociado a dilatación de la vía biliar, el riesgo de malignización es muy alto. Entonces vamos a ir a buscar ese cambio de calibre y lo que podemos llegar a ver es este pequeño tumorcito bien infiltrativo dentro de la lesión quística, ¿no? El cambio de calibre, fíjense cómo restringe en difusión, podemos usar la difusión. Este paciente se operó porque tenía criterios de resecabilidad y resultó ya ser un carcinoma mucinoso papilar. O como en este vamos a ver una dilatación del conducto pancreático principal, fíjense, mayor a 1 centímetro, dijimos que esto nos tiene que hacer sospechar ya malignización, pero cuando vemos bien detenidamente vamos a ver dentro del ducto dilatado sectores nodulares. Fíjense, estos sectores nodulares los vamos a ver en las imágenes en crudo, vemos nódulos que realzan dentro del ducto. Fíjense, acá hay otro nódulo y vemos los nodulitos dentro del ducto que realzan mayor a 1 centímetro de diámetro, nódulo interior, no solamente es un IPNM de ducto principal, sino que ya tenemos que sospechar, como fue en el caso que se operó, que ya hay un carcinoma invasivo. Fíjense, en el accesorio a veces es un poquito más difícil. Este es un paciente que se controla un quiste que se venía controlando accesorio, y cuando lo miramos en detalle empezamos a ver un sector más nodular dentro de este ducto accesorio. Obvio, este paciente se hizo una econdoscopía, se confirma, se opera y fíjense la comparación entre la macroscopía y lo que vemos por imágenes. Este pequeño sector nodular ya era un carcinoma mucinoso papilar. Y a veces nos pasa esto, cuando nos llega, este es un caso que nos tocó hace poquito, uno se siente mal. ¿Por qué? Porque fíjense que este hombre de 83 años, con dolor epigástrico, y ya tenía varios controles hace varios años de un quiste de páncreas, de un IPNM de ducto accesorio, pero empezó con dolor epigástrico, se le hace una colangioresonancia y podemos ver en la secuencia T2 la lesión quística de IPNM, pero al lado de la lesión quística vemos una lesión sólida que está obstruyendo completamente la vena mesentérica superior y envolviendo, fíjense cómo hace un encashment realmente de la arteria mesentérica superior de un sector sólido, ya un adenocarcinoma o una transformación maligna ya irresecable. Y nos da lástima porque cuando vemos los controles anteriores un año antes y vemos este IPNM de ducto accesorio y lo vemos en detalle, vamos a ver un sector nodular que se pasó por alto. Y cuando vemos este sector nodular en detalle, podemos ver claramente que había un sector sólido, claramente un sector sólido que se había pasado por alto un año previo. Y seguramente acá ya tenía una transformación maligna, pero con criterios de resecabilidad, y se pasó por alto. Los controles generalmente preferimos hacerlos por colangioresonancia. Muchas veces ni siquiera se necesita contraste endovenoso, sobre todo para los controles a largo plazo. Con una colangioresonancia sin contraste sirve, fíjense cómo podemos ver múltiples lesiones quísticas con comunicación con el ducto, un IPNM de ducto accesorio múltiple. Recuerden que casi el 40% son múltiples. Fíjense, el principal está a nivel del proceso uncinado. El control a los 2 años, fíjense como claramente hay un aumento de tamaño del quiste, pero sobre todo, a veces pasa detalle, fíjense cómo ya se empezó a dilatar
la vía biliar. Esto no es un detalle menor, como ya vimos. Este paciente se operó y resultó que ya tenía sectores de carcinoma in situ. El aumento del tamaño y la dilatación de la vía biliar. Para ir terminando, fíjense, vemos nuevamente, esto nos encontramos todos los días, un ducto accesorio que desemboca en la papila menor con un quiste que comunica claramente, el conducto pancreático principal dilatado, ahí 5 milímetros, decimos es un mixto, porque fíjense que veo una lesión quística con comunicación, es un mixto, es un accesorio y está ahí en el límite, era un paciente muy grande, se controló y fíjense que hace 5 años lo venimos controlando porque ya debe tener más de 80, 85 años este paciente y no ha cambiado de tamaño, pero lo controlamos por colangioresonancia y la mayoría de las veces sin necesidad de inyección de contraste endovenoso. Este caso es muy interesante porque nos pasó ya hace varios años, me dejó mucha enseñanza. Fíjense, este es un paciente que nos viene con una colangioresonancia bien típica de un IPNM de ducto mixto, de ducto principal y de ductos accesorios. Este paciente se operó con ese diagnóstico en un paciente que venía con pancreatitis de hace 2 años de evolución. Fíjense, un dosaje de amilasa mensual, de la clara elevación mensual de las pancreatitis reiteradas que tenía este paciente y una tomografía de hace 2 años en donde no evidenciaba nada, pero claramente manifestado por laboratorio, pancreatitis a repetición. Después de 2 años desarrolla esto, la dilatación, un IPNM mixto en donde ya tenía carcinoma in situ, pero 2 años previos ya le habíamos hecho una colangioresonancia. Y fíjense cómo se ve en la colangioresonancia una mínima dilatación de este ducto 2 años previo. También es muy difícil de ver, pero en un paciente con pancreatitis y dolores a repetición. Y esta mínima dilatación nos tiene que hacer llamar la atención, por lo menos para hacer un seguimiento mucho más estrecho. Fíjense, este es un IPNM ducto principal que va a cirugía, más de 1 centímetro de dilatación. Fíjense, se hace la ecografía intraoperatoria y siempre se trabaja con congelación intraoperatoria. Realmente pensamos, cuando uno dice, bueno, vas a tener que ir a una pancreatectomía caudal, debido a que pareciera que la parte cefálica está indemne y la parte caudal es la que está comprometida, donde estarán seguramente las células displásicas. Hacen primero la resección en el cambio de calibre y ven que hay carcinoma in situ, se van extendiendo hacia la parte más caudal y van viendo que se transforma el carcinoma in situ en displasia severa y displasia leve. La parte caudal tiene displasia leve, entonces debido a que hay una displasia leve y tratar de evitar una pancreatectomía completa, toman la decisión de hacer una DPC ampliada y las células tumorales, sobre todo las más carcinoma in situ, no estaban en la parte más dilatada, sino estaban en la parte menos dilatada, que es en la región cefálica, que es en donde más frecuentemente se ubican estas células. Para terminar, recordemos que las neoplasias intraductales papillonas mucinosas son relativamente frecuentes, las vemos todos los días en nuestra práctica diaria, son lesiones quísticas premalignas o malignas, pero la mayoría que vemos son premalignas, la mayoría son de pequeño tamaño y bastante inocuas. Recordar que sí hay que identificar aquellas que tienen el ducto pancreático principal dilatado, que puede ser tipo 1 o tipo 3, porque la recomendación es la cirugía. La de ducto accesorio, vamos a determinar estos factores de malignidad, en la gran mayoría de los casos son lesiones chicas, y obvio que van a requerir un análisis multidisciplinario. Y para terminar, les quería mostrar esto. Esta misma entidad, mucho más infrecuente, se puede ubicar en el hígado. Fíjense, este paciente con dolor abdominal, en donde vemos dilatación de la vía biliar izquierda, fíjense, claramente dilatación sin cambio de calibre. No había ningún tumorcito, no había ninguna litiasis, nada. Se había hecho una econdoscopía y se vio incluso la secreción de moco a través de la papila. Este paciente se operó, se hizo una lobectomía izquierda y se hizo el diagnóstico de una IPNM biliar. Recuerda que esta entidad también se puede presentar en la vía biliar. La gran mayoría de las veces se presentan ya como lesiones sólidas o papilares, la mayoría de las veces, pero hay casi un 25% y solamente se ve la secreción de moco, o sea, la dilatación. Así que recuerden que también puede estar presente en la vía biliar. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por la invitación. Doctor Rossini, ¿puede presentarlo al doctor Otero antes de que comparta pantalla? Doctor Otero, espéreme unos minutitos antes de compartir pantalla, por favor. Gracias. Bueno, nuevamente, doctor Otero, continuamos con su charla y seguimos aprendiendo muchísimo. Es un placer poder compartir con usted esta mesa y con toda su experiencia que tiene. Así que
le doy pie para que comparta pantalla y continuemos con la sesión. Doctor Otero, recuerde, antes de compartir pantalla, prenda su camarita y su micrófono para que pueda salir. No prendió su cámara. Ahí. No, doctor, el icono de la cámara es el que está hacia el lado izquierdo, el redondito. Ahí ya se lo ve. Perfecto. Ahora sí puede compartir pantalla. Gracias. ¿Se ve? Perdóneme. Sí, doctor, está todo bien, se lo ve. Doctor Rossini, me encantó su presentación. Es usted un experto. Muchas gracias por su magnífica presentación. Para mí es un placer esta segunda conferencia sobre insuficiencia exocrina del páncreas, una entidad frecuente pero olvidada. La insuficiencia pancreática exocrina, IP, en esta presentación se produce cuando hay inadecuada actividad de las enzimas pancreáticas en el intestino, bien sea porque no se producen adecuadamente o porque sí se producen pero su suministro al duodeno es incompleto. Para que esto se produzca clínicamente se requiere que se pierda más del 90% de la actividad de las enzimas en el duodeno. El páncreas es una glándula que tiene función endocrina, un 2% de su parenquima es endocrino, representado fundamentalmente por la insulina y el glucagón, y la secreción exocrina, que es agua, enzimas, tripsina, quimiotripsina, amilasa y fundamentalmente la lipasa. Esta es la enzima clave del jugo pancreático. Y el bicarbonato de sodio, que es producido por las células ductales, es imprescindible para que las enzimas puedan actuar. Y esto tiene un impacto clínico en el paciente. Diariamente se producen entre 500 y 2.500 centímetros, dependiendo del estímulo producido por los alimentos. Se requiere de manera fundamental que las enzimas pancreáticas coincidan con los alimentos en el duodeno. Esa sincronía es fundamental y se puede perder en algunas cirugías. Una vez que la IP está presente, se produce malnutrición. Y esta es una condición con una gran morbimortalidad. La muerte cardiovascular es 4 a 5 veces y esta desnutrición por IP produce más arteriosclerosis que fumar incluso. Ese alto riesgo cardiovascular. Pero no es una enfermedad, es la complicación de muchas enfermedades. Hay enfermedades que están presentes en el páncreas, hay pérdida del tejido pancreático, como tumores pancreáticos, pancreatectomías, pancreatitis crónica, diabetes mellitus, VIH. Estas patologías comprometen el páncreas. Cuando hay disminución de la secreción pancreática, que no obstante que está el páncreas intacto, indemne, el estímulo está disminuido, como cuando hay enfermedad de Crohn del intestino delgado, enfermedad celíaca, hay resección del duodeno, disminución de las enzimas pancreáticas en el duodeno con las cirugías intestinales, gastrointestinales superiores, esofagectomía, gastrectomías, cirugías bariátricas, todas ellas disminuyen la actividad de las enzimas pancreáticas en el duodeno. Los pacientes adultos mayores, esto es importantísimo, aunque no tuvieran ninguna patología pancreática, solamente por el envejecimiento, ellos tienen alteración de la producción de enzimas pancreáticas. Y en este estudio se encontró que 10% de los adultos mayores de 70 años tienen menos de 200 microgramos de la tasa fecal por gramo de materia fecal. Y 5% tienen una IP severa. 5% de los adultos mayores la tienen sin tener patologías pancreáticas concomitantes adicionales. Y clásicamente tienen pocos síntomas porque la falta de enzimas pancreáticas les da anorexia, comen poquito, al comer poquito tienen exigencia poca de enzimas, los síntomas son menores. En el futuro, 15% de la humanidad será adulta mayor y mucha gente tendrá IP. Los pacientes ancianos, esto sucede. Conforme avanzan los años, el volumen pancreático disminuye hasta un 40%. Hay fibrosis, tejido conectivo, finalmente hacen IP. Diabetes mellitus produce IP. Hoy día se llama el MAFLT, estatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que es la grasa en el hígado. Ella también influye para que haya IP y adicionalmente la grasa
que hay en el cuerpo también produce páncreas graso, de tal suerte que el obeso y que tiene diabetes mellitus por sí misma per se lleva a IP, porque el acino depende de la insulina para su crecimiento y efectos tróficos, y asimismo la grasa puede producir páncreas graso e IP. Clínicamente, esta enfermedad da síntomas muy inespecíficos: hinchazón del abdomen, flatulencia, esteatorrea cuando la gente consume suficiente alimento y grasa, a veces no está presente. Los síntomas dependen fundamentalmente de que el individuo consuma alimentos. Cuando consume alimentos, la exigencia de enzimas es mayor. Habrá deficiencias de vitaminas liposolubles, pérdida de peso y dolor abdominal. Esto es inespecífico, pero en un paciente con patología pancreática o extrapancreática que predispone a la IP, hay que pensarla. Postpancreatitis aguda es absolutamente frecuente. Brevemente, cuando la pancreatitis aguda es severa, sale de cuidados intensivos el paciente, 86% tienen IP a la salida. Estos pacientes, yo creo que al salir de cuidados intensivos deben llevar enzimas pancreáticas. Cuando es leve, 13%. Estos pacientes sería ideal en el seguimiento a largo plazo hacerles pruebas pancreáticas para ver si tiene una insuficiencia pancreática exocrina. Si hay necrosis pancreática, la mayoría, casi todos tienen IP. Cuando hay pseudoquiste, todos tienen IP. Esto significa que una pancreatitis aguda severa sale con IP del paciente. Cuando hay cirugías gástricas, esto produce una alteración tremenda de la fisiología gástrica. Hay deficiente trituración de alimentos y esto es fundamental para estimular el páncreas. Hay alteración del vaciamiento gástrico. Hay asincronía postprandial. No llegan al tiempo comida y enzimas. Hay disminución de los estímulos secretores, vaciamiento gástrico rápido y frecuentemente hay SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado en los pacientes que son operados. En el slip gástrico se pierden toda esta alteración anatómica, implica poco estímulo para el páncreas. El bypass gástrico es el perfecto ejemplo de cómo una distorsión anatómica produce IP. Aquí en rojo van los alimentos, en azul van enzimas pancreáticas, el páncreas no es estimulado por los alimentos, da IP. En el VIH, cuando el paciente tiene diarrea crónica, VIH, y tiene esteatorrea, lo más probable es que tenga IP. El cáncer de páncreas es una patología absolutamente importantísima. Esto ha cambiado mucho el panorama del cáncer de páncreas con el advenimiento de las imágenes y del conocimiento que se tiene sobre la misma. Cuando está en la cabeza del páncreas, 80-90% de los pacientes tienen IP y el cuerpo 30-50%. El impacto que tiene la IP en los pacientes es inmenso. Pero brevemente, recientemente, este año se ha encontrado que los médicos usan muy poca enzima pancreática en pacientes que tienen cáncer de páncreas. Y el uso adecuado de los que lo usan también es poco. Solo 40% usan correctamente las enzimas pancreáticas en los pacientes con cáncer de páncreas. Y en pancreatitis crónica pasa exactamente lo mismo. El uso está en negro y el uso adecuado con las cantidades necesarias también es baja, como la gente utiliza las enzimas en estos individuos. El paciente que tiene cáncer de páncreas y tiene caquexia, esto es ominoso. La caquexia aumenta la mortalidad. Muchos pacientes con cáncer de páncreas fallecen es por la IP. No caquexia, tiene más sobrevida que estar caquéctico. Y cuando un individuo con cáncer de páncreas le dan enzimas pancreáticas, aumenta 1.2% del peso. Y si no toma enzimas pancreáticas, pierde 3.7% del peso. Y este estudio recientemente publicado por el grupo de Santiago de Compostela, cuyo líder es el doctor Enrique Domínguez Muñoz, encontró que las enzimas pancreáticas, una terapia de reemplazo enzimático, aumenta la tolerancia a la quimioterapia, mejor calidad de vida y aumenta la sobrevida. Esto es supremamente importante. En este estudio se encontró que la sobrevida que da la quimioterapia es similar, independientemente a la sobrevida que da el reemplazo de enzimas pancreáticas. Con esto quiero decir entonces que hace parte del manejo del cáncer de páncreas utilizar enzimas pancreáticas. Cuando un paciente tiene cáncer de páncreas, el médico no trata el cáncer de páncreas, trata una persona con el cáncer de páncreas. Eso tiene una connotación importantísima y es que el manejo es multidisciplinario. Diabetes mellitus, hay que sospechar IP en una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que
tenga más de 15 años, que haya microangiopatía, que requiera insulina la tipo 2, que tenga más de 40 años el individuo, que siga perdiendo peso de manera inexplicada. Y de paso voy a decirlo que una característica del cáncer de páncreas es que la gente tenga diabetes mellitus, y no hay que pensar siempre que es una diabetes esporádica, una diabetes ocasional cotidiana, sino que puede ser por un cáncer de páncreas. Y si hay mal control de la diabetes, habrá que pensar en IP. Voy a recapitular. Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 puede dar IP. Diagnóstico diferencial en el diabético que tenga IP es que la metformina puede producir diarrea, es la causa más frecuente. El SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, da un cuadro idéntico. Y la neuroenteropatía diabética también da un cuadro que puede confundirse. El médico en su sabiduría va a saber cuándo es cada cosa. El diagnóstico para esta patología, hay pruebas directas que evalúan la capacidad secretoria del páncreas, son muy sensibles, sin embargo, son invasivas, consumen tiempo, son costosas, y hay pruebas indirectas que evalúan las consecuencias del daño pancreático. Se miden por cambios cuantitativos, son menos costosas, son más fáciles, pero menos exactas. Esta es espectacular, no se usa, no está disponible. Pruebas indirectas. Esta es una prueba que mide el funcionamiento pancreático, básicamente, que es unos alimentos marcados con carbono 13, triglicéridos con carbono 13, se ingiere. Aquí la enzima pancreática se produce la digestión, se absorbe, se exhala el CO2 marcado, y si es menos de 29%, hay IP. No está disponible en todas partes. Es la única prueba que permite monitorear y medir el éxito de la terapia enzimática de reemplazo. El elastasa fecal es una proteína producida en el páncreas, es un subrogado de la secreción de enzimas pancreáticas. No mide realmente la función del páncreas, no. Mide una indemnidad del parenquima pancreático. Se produce, cuando es más de 200 es normal, menos de 200 puede haber leve, menos de 100 está claro que existe una IP severa, pero voy a hacer una anotación aquí. De 200, más de 200, que es lo normal, menor de 200, aquí puede haber una IP compensada. Eso quiero enfatizarlo, porque un paciente con una enfermedad no es un todo o nada. Si el individuo come poca comida, tiene IP y la tasa fecal puede estar en un poquito menos de 200 y ya tiene IP. Quiero decir entonces que cuando es menos de 100 está clarísimo que hay una IP severa. No está disponible en todas partes. Sola la elastasa no sirve. Se requiere que se complemente con la parte clínica del individuo, los síntomas clínicos en medicina, todo es así, exceptuando lo que el doctor Rossini acaba de mostrar, las imágenes del páncreas tan maravillosas, eso es diferente. La estatorrea se hace presente cuando hay más de 7 gramos de grasa al día. Una prueba en el pasado del coeficiente de absorción de grasas no está disponible en todas partes. El individuo consume 100 gramos de grasa al día con los alimentos. Últimos 3 días se mide la grasa en el laboratorio, no está disponible. Pero hay un sucedáneo que es el Sudán en materia fecal y se ha encontrado una buena correlación cuando en el Sudán se ven más de 20 glóbulos de grasa de 6 a 75 micras. Está ahí un aumento definitivo de la expulsión de grasas. Estas Sudán en materia fecal con esos glóbulos de grasa de estos tamaños de 6 a 75 micras y más de 20 glóbulos se correlaciona con la estatorrea que se mide con la otra prueba. En la práctica diaria existen una serie de cuestionarios para establecer si hay IP clínicamente. Yo aquí traigo este que me parece absolutamente sencillo y recientemente nosotros hemos empezado a utilizarlo, que es el criterio de información de Akaike. El paciente se le pregunta si tiene aumento de los movimientos intestinales en el día últimamente, si tiene número de movimientos intestinales, hay un score para esto, si tiene grasa en la materia fecal, si tiene disminución de peso más del 10%, cuando se combina globalmente todo lo anterior, da un Akaike de 61. Este índice, entre más bajo es, hay más probabilidad de que exista la IP. Y se ve que grasas en materia fecal y una disminución del peso de más del 10% tiene esta
posibilidad, este puntaje que da un área bajo la curva del 90%. Voy a recapitularlo. Tener una pérdida de peso de más del 10% y tener grasa en la materia fecal, el paciente puede tomar una fotografía de la materia fecal. Ahora que hemos hecho consulta nosotros por la web, hemos visto pacientes que nos mandan una fotografía con la grasa y ha perdido peso, tiene una condición predisponente, creo que ahí está el diagnóstico de este paciente. Y el área bajo la curva es 91%. Los marcadores nutricionales en pancreatitis crónica es magnesio menor de 2.05, albúmina baja, prealbúmina, magnesio. Si alguien tiene magnesio bajo y tiene otra alteración aquí, lo más probable es que tenga una IP. Estos marcadores nutricionales son exclusivamente para la pancreatitis crónica. No se usan en otras patologías. Magnesio menor de 2.05 tiene un valor predictivo negativo de 91%. Significa que un magnesio normal prácticamente excluye la patología. Tiene un 9% de falso negativo. Pero no es útil estos marcadores en otras patologías que no sean pancreatitis crónica. Siempre que está presente la IP, siempre hay que tratarla. Las indicaciones reales del tratamiento cuando un médico o un paciente con IP son estos. Tenga síntomas más déficits nutricionales, la antropometría está mala, ha perdido peso, tiene sarcopenia y es muy importante medirle albúmina, prealbúmina, medirle todas las características, microelementos. Y si el individuo tiene pérdida de peso, sarcopenia, esta gente rara vez pierde grasa, pero sí pierde músculo. Cuando hay déficits nutricionales, ahí mismo hay déficit de vitaminas A, D, E, K, pero estos pacientes frecuentemente pueden tener osteoporosis y todos tienen alto riesgo cardiovascular. Síntomas y signos de desnutrición físicos y bioquímicos son indicación de tratamiento. Un paciente que tenga una patología predisponente, que tenga síntomas de mala digestión, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, dolor abdominal, pérdida de peso, que la antropometría y marcadores nutricionales estén disminuidos y si se amerita el cuadro clínico, hay dudas, se podría hacer una prueba de función pancreática como el test de aliento o la elastasa fecal. En Colombia no existe ninguna prueba de función pancreática, de tal suerte que el diagnóstico que hacemos todos los días es con base en una enfermedad predisponente, síntomas clásicos de la IP, que son estos, y la evaluación nutricional que se le hace al individuo. En el mundo real, eso es lo que nosotros hacemos entonces. He insistido 3 veces en que debe haber una patología predisponente y no olvidarlo. Los marcadores nutricionales, cuando está presente la tasa fecal, magnífico. El Sudán lo hacemos siempre. Entonces, finalmente, con base en el acaique, grasa en materia fecal y pérdida de peso más de 10%, aquí está el diagnóstico. Creo que está muy claro. Las patologías predisponentes que hay que tener en cuenta y que realmente no ameritan ningún examen son estos. Un paciente con pancreatitis necrotizante severa, cirugía pancreática, cáncer de cabeza de páncreas, gastrectomías parciales o totales, cirugía bariátrica cualquiera en la cual el paciente sigue perdiendo peso y está desnutrido, es una cosa obvia. Las bariátricas hay que tenerles muy en cuenta porque muchas veces el paciente pierde el peso que se esperaba, pero sigue perdiendo peso, está débil, está cansado, no rinde, no es cualquier cosa, tiene una IP, una pancreatitis crónica avanzada, es una indicación clarísima. Y el propósito de estas enzimas es mejorar la digestión, mejorar sus síntomas, la diarrea, flatulencia, dolor, mejorar la nutrición. Y con todo esto se mejora el riesgo cardiovascular, se evitan infecciones, se mejora la osteoporosis o se evita y, por supuesto, una mejor calidad de vida de los individuos. Recientemente, la Guía Europea para el Manejo de la Pancreatitis Crónica ha enfatizado que las mejores enzimas son las microesferas, que son unas enzimas empaquetadas en unas esferas de 1 a 1.2 milímetros de diámetro. También se pueden usar las otras enzimas en tabletas que se llaman microesferas o mini tabletas. Esta es la más pequeña
Esta mide 1 a 1.2 milímetros y ese es el tamaño que miden los alimentos cuando se trituran en el estómago y pasan por el píloro. Por eso es que esto tiene una mayor capacidad de superficie para que interactúe con los alimentos. También se puede usar esta, pero faltan estudios sobre la eficacia de esta comparada con estas mini microesferas. Las dosis son estas. Mínimo 50,000 unidades con cada comida. Debe ser la primera parte de la dosis comenzando la comida, la segunda parte antes de finalizar la comida. No se toman antes de la comida. Si bien es cierto que pueden ser similar eficacia inmediatamente después de la comida, nosotros pensamos, con base en lo que sea, un solo trabajo publicado, que es mejor darlas durante las comidas. Con 50,000 unidades mínimo, esta es la eficacia. Con 75,000 unidades mínimo, esta es la eficacia. Los refrigerios se deben acompañar de 10,000 a 25,000 unidades, dependiendo del tamaño del refrigerio. Y si el paciente no mejora, se puede optimizar aumentando las enzimas. Con base en que la diarrea, estatorrea, pérdida de peso, distensión no mejoren, igual los marcadores nutricionales se puede incrementar aquí las enzimas. Esto lo puede manejar cualquier médico, internista, cirujano, cualquier doctor. El cáncer de páncreas es otra historia. En el cáncer de páncreas se requieren mínimo 75,000 unidades con cada comida. En cáncer de páncreas, la alteración de la producción de bicarbonato y de enzimas es absolutamente severo y estos pacientes requieren mínimo 75,000, 25,000 unidades. En otras patologías se puede comenzar con 50,000 con cada comida. Si el paciente no responde, además de subir las dosis, hay que pensar en el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, presente en el 40% de los pacientes con pancreatitis crónica. Nosotros empíricamente, todo paciente que no mejore en las primeras dosis, le damos más dosis y inmediatamente rifaximina, un antibiótico intraluminal, se da 3 veces al día por 14 días. Se aumenta la dosis de lipasa. Las enzimas vienen con unos números que representan el número de unidades de lipasa. Tienen también otras proteasas, pero lo importante es la lipasa, porque esa lipasa es producida fundamentalmente en el páncreas. En cambio, quimiotripsina, tripsina, amilasa, el intestino y la saliva la pueden reemplazar, pero no la lipasa. La fibra está contraindicada porque disminuye la actividad de la lipasa. La dieta es absolutamente normal y esto es importante decirlo. No hay que restringirle a los pacientes vitaminas, no hay que restringirle grasa. Hay que darle dieta con bastante grasa porque con la bastante grasa la eficacia de la enzima es mejor. Si le dan poca grasa, esto disminuye la absorción de vitaminas liposolubles. Y hay una vitamina que siempre hay que suministrarla, que es la vitamina D. Estos pacientes hacen con frecuencia osteoporosis. La remisión al gastroenterólogo, si lo ve un médico de cuidado primario, sería un paciente con un cuadro clínico y bioquímico sugestivo de IP, pero que no tenga una patología predisponente. Los mensajes para la casa de ustedes de mi presentación son estos. Los síntomas y patologías predisponentes de IP hay que tenerlos en cuenta siempre, permanentemente. La IP está presente en múltiples enfermedades de consulta de gastroenterología, cirugía y endocrinología. Tiene alto riesgo cardiovascular. 1 de cada 3 diabéticos tienen IP. Siempre debe tratarse con enzimas. Mínimo 50,000 unidades con cada comida en patologías no malignas y en cáncer de páncreas 75,000 unidades. Y todos los médicos pueden tratarla. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables por su atención. La próxima conferencia está a cargo del doctor Carlos Robles y es sobre cuándo y cómo realizar drenaje de quistes o colecciones pancreáticas. Por favor, puede colocar la conferencia del doctor Robles, que lamentablemente no nos acompaña hoy.
Hola con Hola todos, con muchísimas todos, gracias de muchísimas nuevo por la gracias de nuevo por la invitación invitación al al comité comité. de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. El tema que voy a tratar ahora es sobre el manejo del tratamiento de pseudoquistes pancreáticos por vía endoscópica. Este es mi disclosure. La terapia endoscópica para el manejo de pseudoquistes consiste en dos tipos de terapia. La primera, el drenaje endoscópico sin ultrasonido endoscópico. Y la segunda, el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico. ¿Cuándo hay que drenar? Tres puntos principales o esenciales. El primero, cuando son visibles a la tomografía. Dos, al menos 4 a 6 semanas que se ha producido la colección, ¿verdad? Y tercero, que el paciente tenga síntomas clínicos y una correlación de laboratorio. Esto significa que tenga aumentos de leucocitos o tenga pues, alguna clínica correlacionada con exámenes laboratorios alterados que digan o manifiesten que este paciente debe ser tratado por drenaje. En cuanto al tratamiento endoscópico del drenaje, sin ultrasonido endoscópico consiste en dos, ¿verdad? El primero puede ser transvisceral en casos de que el paciente no tenga comunicación es decir, esta colección, este pseudoquiste no tenga comunicación con el ducto pancreático, y en caso de que tenga comunicación con el ducto pancreático, en estos casos pues se tienen que hacer intraductal. ¿Sí? En ocasiones, pues la terapia combinada también puede ser requerida. Esto significa hacer un drenaje transmural y al mismo tiempo hacer un drenaje intraductal colocando un stent plástico a través del Wilson. Esto es como se tratan los pacientes con pseudoquistes pancreáticos. Generalmente se ven abaulamientos en la gran mayoría, y esto es extremadamente vital y esencial para poderlo hacer de manera transmural cuando no son guiados por ultrasonido endoscópico, ¿no? Como ustedes ven aquí, hacemos una punción con un needle knife guiados por duodenoscopía. Posteriormente creamos la fístula con un balón, podemos dilatar y posteriormente procedemos a colocar uno o dos stent plásticos o más stent plásticos dependiendo de la colección, ¿sí? Y aquí vemos el resultado, ¿verdad? Sin complicaciones. Por otra parte, en cuanto a la técnica guiada por ultrasonido endoscópico, presenta grandes ventajas o varias ventajas. La primera es que podemos ver a través de la pared, podemos determinar si existen vasos o existen posibles otras colecciones que me indicarían si tengo que hacer uno o más drenajes transmurales, por ejemplo. Y adicionalmente me permiten evaluar el Wilson en el mismo tiempo y determinar si este paciente requiere también un drenaje acoplado con un tratamiento a través del Wilson con una colocación de un stent plástico en casos necesarios o una esfinterotomía. Entonces la técnica inicial es la que ustedes están viendo aquí. Generalmente vemos si no hay vasos, medimos el grosor de la pared y utilizábamos, antiguamente digo utilizábamos porque la verdad es que es una técnica que sirvió muchísimo en su tiempo. Podíamos utilizar esta guía, utilizábamos en combinación con fluoroscopía, ¿verdad? Hacíamos la fístula como ustedes ven aquí y posteriormente colocábamos una prótesis que era plástica o en cola de cerdo o un stent metálico. En este caso estoy utilizando un stent de la compañía Taiwan, un stent Nagy, y ustedes ven pues el drenaje de la colección era factible y viable de una manera sencilla. Y ustedes ven aquí el stent a nivel de la cavidad gástrica. Hoy en día contamos con el Hot Axios. Este es un stent dedicado exclusivamente al ultrasonido endoscópico y diseñado para esto. Nos permite de manera extremadamente rápida hacer un drenaje sin necesidad de utilizar la fluoroscopía. Ustedes ven de una manera muy segura y permitiendo un drenaje de estas colecciones, ¿sí? En más del 50%, casi que inmediatamente posterior a la colocación, como ustedes ven aquí. Este es un caso en vivo de nuestra plataforma en YouTube. Los invito a que sean parte de EndoClub y EndoLife. Es gratuito. Esto es un caso con una Wall of Necrosis.
Aquí estoy mostrando el dispositivo Axios. Ustedes ven una cerámica que tiene en la punta que nos permite hacer electrocauterio y poder atravesar con corriente, con energía, la pared. Y ustedes ven aquí, es extremadamente rápido, ¿sí? Menos de 5 minutos para hacer un drenaje de esta colección pancreática. Y una de las grandes preguntas que pasa en las Wall of Necrosis o en las colecciones con contenido, ¿sí? Si generalmente el contenido es menos del 15%, el 20%, pues yo creo que hasta más en realidad en mi experiencia, pero si el contenido es pequeño, pues esto sale solo a través de los stents de posicionamiento luminal como el Axios, ¿no? Así que yo prácticamente necrosectomías hoy en día no utilizo, y en caso de haber un poco más de colección, lo que hago es un lavado exhaustivo con agua oxigenada, con peróxido de hidrógeno, y simplemente pues lo que hacemos es que esa necrosis pues se disuelve fácilmente y sale a través del Axios de una manera súper fácil. Recordemos que tenemos varios tamaños, pues, y hoy día tenemos inclusive hasta de 20 milímetros de diámetro el Axios, ¿no? En cuanto a los resultados, pues varios trabajos en la literatura, simplemente voy a acotar los más interesantes. Este trabajo prospectivo randomizado comparando el ultrasonido endoscópico con el drenaje estándar, significa sin ultrasonido, para pseudoquistes pancreáticos de manera transmural, un trabajo de Shayan Varadarajan, en el cual evidenció que efectivamente pues que el drenaje por ultrasonido endoscópico es superior con un suceso técnico del 100% versus un suceso técnico de la endoscopía estándar, del drenaje estándar, de solo 33%, y cuando se tuvo que hacer cruzar los pacientes, pues continuó siendo superior el ultrasonido endoscópico, lo cual pues es bastante interesante desde el punto de vista de resultados, ya que no siempre podemos ver esas colecciones o esos abaulamientos, ¿sí? A nivel de la cavidad gástrica o de la luz intestinal, tanto del estómago o del duodeno. Entonces es una técnica extremadamente segura y mucho más eficaz para el tratamiento, ¿no? Este es otro trabajo randomizado hecho por el grupo de Park, de la gente de Corea, en donde encontraron que el ultrasonido endoscópico es superior a la técnica convencional, ¿sí? Sobre todo cuando no tenemos los abaulamientos, que es donde ellos enfocaron un poco más por qué hubo estas fallas en el tratamiento en las técnicas convencionales versus el ultrasonido endoscópico. Este es los dos trabajos, un resumen de los dos trabajos, donde definitivamente pues el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico hoy en día debe ser considerado como el gold estándar por varios motivos, no solo por la colocación no solo por la seguridad que nos ofrece, sino por la calidad del drenaje que podemos tener, asimismo menos complicaciones, y adicionalmente pues un drenaje con dispositivos un poco más acoplados a producir un mejor drenaje en estos pacientes con complicaciones por pancreatitis. Aquí simplemente hacer una revisión de todos los trabajos que han sido publicados. La gran mayoría pues demuestran que el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico en más de 862 pseudoquistes, el suceso técnico es más del 90%, con suceso clínico más del 90%, y en pacientes drenados por LAMS también pues el suceso técnico del 100% y el suceso clínico más del 90%, lo cual hace extremadamente interesante pues lo que está pasando hoy en día con los nuevos stents asociados para el drenaje de estos pacientes, ¿no? Este es un trabajo interesante, pues es un estudio multicéntrico en Estados Unidos, utilizando estos stents de aposicionamientos luminales en el manejo de pseudoquistes pancreáticos, mostrando pues efectivamente la superioridad en el suceso técnico y en los eventos adversos, sobre todo cuando los pacientes pues no tienen wall of necrosis. Es extremadamente interesante. Y cuando vemos pues en términos de complicaciones y de mortalidad o morbimortalidad,
el ultrasonido endoscópico, el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico es extremadamente superior a las otras técnicas, tanto quirúrgicas como percutáneas o las no guiadas por ultrasonido endoscópico a través de endoscopía. Esta es nuestra serie publicada en 2018 en Europa, en el Congreso Europeo de Gastroenterología, en la UEG Week, en donde del 2015 al 2017 41 pseudoquistes fueron encaminados a nuestra institución, de los cuales 13 tenían wall of necrosis y 28 eran puros pseudoquistes. Este estudio fue más que todo enfocado a determinar si existía alguna diferencia entre las diferentes técnicas, significa entre los diferentes stents que utilizábamos, tanto stent plásticos como stent Nagy, Spaxus y el Axios, el Hot Axios. Y bueno, pues fue bastante interesante los resultados. Estas son, va a decir, la baseline characteristic de nuestros pacientes. Pues no existían diferencias en la mayoría de ellos. 29 fueron por dolor, 12 fueron por infección y en 5 pacientes tuvimos que hacer una CPRE con un drenaje percutáneo. Lo que pudimos ver es que no hubo diferencia en el suceso técnico, ni en el suceso clínico, ni en los eventos adversos cuando comparábamos los diferentes tipos de stents. Y lo que sí hubo, va a decir, significancia estadística, fue en el número de materiales utilizados y en el tiempo de procedimiento cuando fueron comparados con el Hot Axios, siendo el Hot Axios pues superior al resto de stents utilizados, ¿no? Este trabajo recientemente del grupo español pues confirma los resultados que nosotros publicamos en la UEG Week. Este fue publicado recientemente ahora en 2020, en el cual pues compararon los stents, los LAMPs, los stents de aposicionamiento luminal versus los stents metálicos totalmente cubiertos, y lo que pudieron observar es que definitivamente hubieron menos complicaciones y menos tiempo utilizando los stents de aposicionamientos luminales versus los stents estándares totalmente cubiertos que utilizamos en vía biliar. En cuanto a los eventos adversos, pues tenemos los sangrados, perforaciones, infección, pero pues muchos de estos se pueden tratar por vía endoscópica y la gran mayoría pues pueden ser resueltos de manera pues de una manera no quirúrgica. En conclusión, el resultado del tratamiento de pseudoquistes por endoscopía es eficaz en términos técnicos y clínicos, así como menos eventos adversos comparado a otras técnicas. El ultrasonido guiado para el drenaje de pseudoquiste ofrece una mejoría técnica en términos de suceso, con menos eventos adversos comparados a las técnicas convencionales de drenaje endoscópico. Estos nuevos accesorios como el Hot Axios o los stent de aposicionamientos luminales con electrocarterio incorporados están disponibles, mostrando buenos resultados. A pesar de esto, necesitamos más estudios prospectivos randomizados para confirmar y multicéntricos para confirmar estas observaciones hasta ahora publicadas, ¿no? Simplemente agradecerles e invitarles a nuestro congreso en línea. Es totalmente pues auspiciado por todas las casas comerciales que trabajan con nosotros. Vamos a transmitir alrededor de 20 casos desde nuestras salas el día sábado 17 de octubre y el domingo 18 de octubre. Por favor, inscríbanse en EndoClub y EndoLive. Tenemos súper nuevas cosas interesantes para todos ustedes, y gracias a aquellos que ya están inscritos, pues hoy ya contamos con más de 2000 suscriptores, más de 40.000 reproducciones y más de 1000 inscritos a nuestro canal en vivo. Muchísimas gracias por su atención. Doctor,
Doctor Otero, tiene apagado el micrófono. Por favor, préndalo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí ya le escuchamos. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Robles. Doctor Rossini, ha sido un placer estar con usted esta tarde. Muchas gracias por su magnífica presentación. Hay algunas preguntas del auditorio. Muchas gracias por las preguntas. Aquí hay una pregunta para el doctor Robles, pero el doctor Robles no está presente. Si utiliza un estén esofágico para evitar reflujo gastroesofágico y broncoaspiración de tejido necrótico, yo voy a responder las de IP. Me parecen espectaculares. Muy buenas preguntas. Gracias por hacerlas. Con enzimas pancreáticas sugiere dar IP, IVP, inhibidor de bomba de protones siempre. En el pasado pensábamos que si el paciente no mejoraba, le dábamos IVP. Hoy día siempre, porque los pacientes con pancreatitis crónica, etcétera, tienen disminución severa de la producción de bicarbonato. Siempre usamos IVP. Con respecto a la lactasa fecal, bueno, en Argentina existe, en Colombia a ratos la hay. Básicamente, nuestro enfoque diagnóstico es el siguiente. Un paciente con una patología predisponente, una esofagectomía, menciono esa porque parecería trivial, gastrectomías totales, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, etcétera, con síntomas sugestivos y la antropometría y marcadores nutricionales, ahí está el diagnóstico. La lactasa fecal se utiliza una sola vez y si es menor de 200 y hay síntomas y patología predisponente, estamos de acuerdo. Siempre hacemos Sudán en materia fecal. Es un examen absolutamente sencillo, no costoso, pero voy a insistir en que la única forma de determinar si está sirviendo o no la enzima pancreática, además de la respuesta clínica, es que uno pudiera determinar con alimentos marcados con triglicéridos y carbono 13, pero eso no está disponible. De tal suerte que la evolución clínica, los marcadores nutricionales y la respuesta de esos síntomas sería como utilizaríamos nosotros el manejo de la IP. Se pregunta que si valoramos, si usted valora la cuantía de la IP solo con la lactasa fecal. La IP, para manejarla, realmente es algo del todo o nada. Hay síntomas, está la lactasa fecal por debajo de 200, está la enfermedad. Una cautela con la lactasa fecal es que en deposiciones diarreicas, la densidad de la enzima, la concentración es menor y se podría sobreestimar el diagnóstico, por eso no hay que hidratarla. Se puede enviar la materia fecal, no requiere refrigeración ni cuidados a otro sitio para que la hagan y tiene una vida media de varios días, de tal suerte que se podría utilizar. Conclusión, la lactasa fecal es suficiente para el diagnóstico siempre y cuando, voy a repetir, existan síntomas clínicos. Por sí sola no se pide. Con respecto a la neoplasia papilar intraductal mucinosa, bueno, mucha gente con patología pancreática. Ustedes han visto que muchas de esas lesiones pueden ser un carcinoma. Pacientes que tengan los síntomas que yo aquí he referido y tienen compatible con la clínica general, hay que leer enzimas pancreáticas. La IPMN creo que por sí sola no es indicación, a menos que hubiera una patología más generalizada. Sí, habría indicación de dar tratamiento enzimático. No veo más preguntas aquí en el chat. Aquí hablan de la mortalidad. No sé, esa pregunta, excelente conferencia, doctor. ¿Qué porcentaje de mortalidad tuvieron? No se menciona. Gracias. Creo que es para el doctor Robles, yo creo, o para usted, doctor Rossini. No sé esa pregunta. Sí, debe ser para el doctor Robles, el tal cual, por el procedimiento. Ok. Bueno, doctor Rossini, fue un placer. Queridos amigos, fue un placer estar con ustedes. Mil gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y mil gracias a ustedes por estar presentes a esta hora y espero vernos en una segunda oportunidad. Muchas gracias a los organizadores. Buena tarde, doctor Rossini. Queridos amigos, buena tarde a todos. Igualmente, doctor Otero, saludos a todos, un placer. Gracias. Buenas tardes, doctores. Vamos a iniciar un breve receso de 15 minutos. En 15 minutos nos volvemos a conectar. Recuerden, es el mismo link con el que ingresaron en la jornada de la tarde y si no, solo tienen que refrescar a su pantalla. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.